Vamos a adentrarnos en uno de los momentos más intensos de la historia del pensamiento. Hablamos nada más y nada menos que de la defensa de Sócrates, la historia de un hombre que se plantó ante la muerte armado solo con la verdad. Y es que al final todo este drama se condensa en una pregunta que sigue resonando hoy y que a Sócrates, bueno, le costó la vida. ¿Puede la verdad, sin más, llevar a una sentencia de muerte? A ver, tratemos de visualizarlo. Estamos en Atenas, año 399 a.C. Hay un hombre solo, de pie, enfrentándose a su ciudad entera. ¿Y su única arma? ¿Cuál es? No es una espada, no. Son preguntas. Preguntas de esas que incomodan. Es, en esencia, el choque brutal, casi inevitable, entre un filósofo y el poder del Estado ateniense. Bueno, y aquí empieza la defensa. Y lo primero que hace Sócrates es una genialidad, la verdad, porque él sabe que los cargos oficiales son solo la punta del iceberg. Antes de eso, tiene que luchar contra un enemigo mucho más escurridizo, más peligroso. Los rumores, la mala prensa, esa fama que le han ido creando durante años. Él mismo los llama sus primeros acusadores. Y es que no son personas con nombre y apellidos, ¿eh? Son como sombras, voces sin rostro, que llevan años susurrando al oído de los atenienses. ¿Y qué dicen? Pues que Sócrates es ese tipo raro que se dedica a investigar cosas extrañas en los cielos y bajo la tierra, que es una especie de mago de las palabras que te lía y hace que lo falso parezca verdad, y, lo que es peor, que enseña a otros a hacer lo mismo. Para colmo, el famoso comediógrafo Aristófanes lo había sacado en una de sus obras, ridiculizándolo, así que esa caricatura ya estaba grabada a fuego en la mente de la gente. Así que claro, lo primero es marcar distancias. Y Sócrates traza una línea muy clara para que nadie lo confunda con los sofistas. A ver, pensemos. Los sofistas eran esos maestros profesionales que cobraban, y cobraban bien, por enseñar a hablar en público. Sócrates, en cambio, insiste una y otra vez. Yo jamás he aceptado dinero. Los sofistas iban de sabios, de tener todas las respuestas. Sócrates, bueno, su punto de partida era justo el contrario. Yo solo sé que no sé nada. El método de unos era la persuasión, convencer a toda costa. El de Sócrates, la lógica, la búsqueda, al menos en teoría, honesta de la verdad. Pero, ¿de dónde sale toda esta animadversión? ¿Por qué se ha ganado tantos enemigos? Aquí es donde Sócrates suelta la bomba. Revela que todo, absolutamente todo, empezó con un mensaje divino, una profecía del oráculo que lo lanzó a una misión de la que ya no pudo o no quiso escapar. La historia es increíble. Resulta que un amigo suyo, un tal Querefonte, fue al famosísimo oráculo de Delfos y le hizo la pregunta del millón. ¿Hay alguien en el mundo más sabio que Sócrates? Y la respuesta de la sacerdotisa, de la pitonisa, fue categórica. No, nadie es más sabio. Hay que imaginarse el shock que se llevó Sócrates al enterarse. Él, cuyo lema, su gran descubrimiento, era precisamente que no sabía nada. Era una contradicción total. Así que, ¿qué hizo? Pues, decidido a demostrar que el dios se equivocaba, se puso a investigar. Se lanzó a las calles de Atenas. Primero fue a hablar con un político de gran reputación, de esos que todos consideraban sabios. Y después de hacerle un par de preguntas, se dio cuenta de que en realidad no sabía de lo que hablaba. Vale, siguiente paso, los poetas. Habló con ellos y descubrió algo curioso. Escribían cosas maravillosas, sí, pero por una especie de inspiración divina, no porque entendieran de verdad lo que decían. Y por último, los artesanos. Y aquí casi lo encuentra. Ellos sí que sabían, y mucho, de su oficio. El problema era que, como eran buenos en lo suyo, creían que sabían de todo lo demás. Y ahí patinaban. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. La famosa sabiduría socrática, que no es saber muchas cosas, que va, es algo mucho más profundo. Es ser consciente de tus propios límites, de tu propia ignorancia. La frase es genial. Este hombre cree saber algo, cuando no sabe. Yo, en cambio, como no sé, pues tampoco creo saber. ¿El resultado de todo esto? Pues imagínense. Ir por ahí, por toda Atenas, dejando en evidencia a la gente más influyente, pues claro, le consiguió una buena colección de enemigos. Vale, una vez que ha intentado limpiar su nombre de los viejos rumores, ahora sí, Sócrates se vuelve hacia los cargos oficiales, los de verdad, y se enfrenta a ellos de la única forma que sabe. Se gira hacia su principal acusador, Meleto, y empieza a interrogarlo, allí mismo, delante de los 501 miembros del jurado. Y su primer movimiento es una pregunta que parece muy simple, muy inocente, pero que en realidad es una trampa mortal. Le dice: «A ver, Meleto, ilumínanos. ¿Quién mejora a la juventud de Atenas?». Y Meleto pica, cae de cabeza en la trampa. Claro, para quedar bien, para parecer un ciudadano modelo, suelta una respuesta grandilocuente. Pues las leyes, los jueces, los miembros del consejo, la asamblea.
Vamos, que según él, todo el mundo en Atenas mejora a los jóvenes. Y ahí es cuando Sócrates saca la artillería pesada, su famosa analogía del domador de caballos. Y deja a Meleto en ridículo. El razonamiento es aplastante. Le dice, un momento, con los caballos, ¿quién los mejora? ¿Todo el mundo o solo unos pocos expertos, los domadores? Y la mayoría de la gente, si intenta domarlos, ¿no los echa a perder? Pues entonces, ¿cómo es posible que con algo infinitamente más difícil como es educar a un joven, resulte que todo el mundo es un experto y solo una persona, yo, Sócrates, sea el único que los corrompe? Es absurdo. Pero ojo, que no ha terminado con él, ni mucho menos. Sigue apretando las tuercas, acorralando a Meleto con otra pregunta lógica, otra encrucijada. Le pregunta, vale, Meleto, ¿y esta corrupción de la que hablas, lo hago queriendo o sin querer? Meleto, sin pensarlo mucho, responde, lo haces queriendo. Y la respuesta de Sócrates es demoledora. Le demuestra que eso no tiene ningún sentido. A ver, ¿quién, en su sano juicio, querría hacer malos a sus vecinos a propósito? Si vives rodeado de gente mala, al final te acabarán perjudicando. Es de pura lógica, de puro interés personal. Por lo tanto, si lo hace, tiene que ser sin querer. Y si es sin querer, la ley no contempla un castigo, sino que se le instruya, que se le enseñe. ¡Ja! Con esto Sócrates deja claro que Meleto o está mintiendo a sabiendas o simplemente no ha pensado en el tema en su vida. Y a pesar de haber desmontado las acusaciones pieza por pieza, el jurado lo declara culpable. Por un margen no muy grande, pero culpable. Y ahora viene el momento de máxima tensión. Según la ley ateniense, el acusado tiene que proponer una pena alternativa a la que pide la acusación. Y lo que dice Sócrates en este momento es lo más desafiante de todo el juicio. Todo el mundo esperaba que suplicara, que propusiera el exilio, algo para salvar la vida. Pero Sócrates no. Propone su castigo. ¿Y qué pide? Pues pide comidas gratis de por vida en el Pritaneo, pagadas por el Estado. Hay que entender lo que significa esto. Ese era el máximo honor que la ciudad concedía a sus héroes, a los ganadores de los Juegos Olímpicos. O sea, no solo está diciendo que no es culpable, sino que merece el mayor de los premios por los servicios prestados a Atenas. Es que él no se ve a sí mismo como un criminal. Para nada. Se ve como un tábano. Sí, un tábano, ese insecto molesto. Compara a Atenas con un caballo grande, noble, de buena raza, pero un poco vago, un poco lento, que necesita que lo despierten. Y él es ese aguijón, él es esa molestia necesaria que, según dice, el mismísimo Dios ha enviado para picar a la ciudad, para despertarla, para reprocharle y evitar que se duerma en los laureles. Como era de esperar después de esa propuesta, el jurado, ya enfadado, lo condena a muerte, y esta vez por una mayoría mucho más amplia. Pero en sus últimas palabras no hay ni miedo, ni rabia, ni arrepentimiento. Lo que hay es una calma que sobrecoge. De hecho, se dedica a consolar a los amigos y a los miembros del jurado que votaron por su absolución. Su argumento sobre la muerte es puramente lógico. Dice que temer a lo que no se conoce es de ignorantes. La muerte, razona él, solo puede ser una de dos cosas. Opción 1, es la nada, un sueño profundo y eterno. Sin sueños. Básicamente, un descanso perfecto. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Sería una ganancia? O bien, opción 2, es un viaje del alma a otro lugar. Y si es así, ¡qué maravilla! Podrá encontrarse con los verdaderos jueces, con los grandes héroes y pensadores del pasado y seguir haciendo lo que más le gusta, preguntar, conversar, buscar la verdad. En cualquiera de los dos casos, para él, no hay nada que temer. Y todo esto nos lleva a la frase que probablemente resume toda su filosofía, todo su ser, la razón por la que prefiere morir a callarse. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Para él, una vida sin preguntarse, sin cuestionarse, sin buscar, simplemente no era vida, era algo peor que la propia muerte. Y así, con unas últimas palabras que son escalofriantes, se cierra el juicio. Pero ya es hora de marcharnos, yo a morir y el resto a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a un destino mejor? Es algo que nadie sabe, excepto el Dios. Y con esa duda en el aire nos deja la pregunta final, que ya no es si Sócrates es el culpable inocente. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Qué valor tiene una vida? ¿Merece la pena vivir sin examinarla? Una pregunta que, después de más de 2000 milenios, sigue ahí, flotando, esperando una respuesta.